El Señor les bendiga. Nuevamente tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra en esta mañana que el Señor me ha regalado y quiero compartirla con la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene grandes cosas, grandes propósitos para cada uno de nosotros y Dios te quiere bendecir en esta mañana. Abra tu corazón a la palabra y dile al Señor, háblame, revélame esa palabra, por favor, porque es la palabra la que nos vivifica, la que nos levanta. Es la palabra de Dios la que verdaderamente trae sanidad a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Amén. Y quiero compartir esta mañana un tema sobre la vida de Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Sabemos que Elías es un profeta, fue un profeta que Dios usó tremendamente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un hombre muy usado por Dios. Elías fue un profeta que ganó una gran batalla. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando miramos allí Primera de Reyes 17 y 18, vemos allí esa historia de un Elías poderoso, de un Elías que mostró al pueblo de Israel a ese Dios grande, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios poderoso, a ese Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Y vemos en Elías un hombre, la Biblia lo llama el profeta de fuego. Elías fue un hombre que pasó por momentos difíciles, tal vez como muchos de nosotros. Elías fue un hombre que Dios lo usó para resucitar allí el hijo de una viuda. Lo usó también allí para multiplicar el aceite y la harina de una viuda. Vemos cómo Dios se glorificó tremendamente en la vida de Elías. Y Dios lo puede hacer con cualquiera de nosotros, ¿verdad? Dios te puede usar. Porque ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿Cuántas hijas de Dios hay acá? Amén. Entonces disponga tu corazón porque Dios te quiere usar también a ti en este tiempo, como usó al profeta Elías. Dios quiere usarte en este tiempo en milagros, en prodigios. Y cuando miramos la vida de Elías, Elías es un tipo de la iglesia, ¿verdad? Elías es un tipo de la iglesia. Entonces vamos esta mañana a mirar la historia de Elías, un hombre que fue poderoso en las manos de Dios y Dios también te quiere usar a ti en este tiempo. Y quiero que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 19. Elías significa Jehová es mi Dios. Quiero que le digas allí a tu vecino, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Entonces quiero que me acompañes en la lectura esta mañana. En Primera de Reyes, capítulo 19, dice así. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro,
se quedó dormido y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero que le digas allá a tu amigo, largo camino te resta. Largo camino nos resta, ¿verdad? Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Horeb. Hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino el ángel. Y vino palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y ya aquí que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible. Cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ya aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió nuevamente, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Esta historia comienza hablando de un rey que todos conocemos, ¿verdad? Un rey muy malo de esa época, llamado Acab. ¿Y quién era la esposa del rey Acab? Jezabel. Y Jezabel prácticamente era la que gobernaba en esa época al pueblo de Israel. Y esta mujer había pervertido totalmente a ese pueblo, llevándolo a la idolatría. En sí prácticamente Acab no reinaba, la que reinaba era Jezabel. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces Jezabel se mete a las congregaciones, ¿verdad? Y nosotros muchas veces no le paramos bola a eso. Y Jezabel es mala. Entonces miramos aquí, como vimos al principio, Elías, un hombre que fue usado tremendamente por Dios y le quitó a Jezabel prácticamente todos aquellos profetas que estaban haciéndole culto a Baal. Un rey allí, que era Acab, donde le dice Acab a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Y me impacta esta parte que él le dice a ella todo lo que Elías había hecho, mas no le dice lo que Dios había hecho. No, fue lo que Elías hizo, pero no le dice lo que Dios ha hecho. Nosotros siempre tenemos que glorificar a Dios. Lo que yo hago, lo hago porque Dios me da el poder, porque Dios me da la sabiduría. No por lo que yo sé, no por lo que yo sea, no, es por lo que Dios me da el poder. Y vemos a este Acab allí induciendo a Jezabel
para que empezara una guerra contra Elías. Y de lógico, dice el primer versículo, Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, le da una noticia a Jezabel. Le da una noticia de que Elías le había matado, ¿cuántos profetas? 450 profetas más otros 450, como 800 profetas Elías había derribado, había destruido. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el poder a Elías. Elías, me impacta una frase de Elías cuando vemos aquí más atrás, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que permanecía en la presencia de Dios. Y lo que Elías hizo, lo hizo porque Dios estaba con él. Y lo que tú haces es porque Dios está contigo. Amén. Entonces vemos a este Elías, un hombre fuerte, vigoroso, audaz. Pero, dice el versículo segundo, el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo allí Jezabel? Lo amenazó de muerte. Lo amenazó de muerte. Le envió inmediatamente una noticia amenazándolo de muerte. Prácticamente le dio 24 horas para que saliera de ese lugar. Y es que una amenaza, por más fuerte que uno sea, eso lo mueve a uno, ¿verdad? Eso lo mueve a uno. Si nosotros miramos a Elías, ¿qué hace Elías? Inmediatamente dice el versículo 3, viendo pues el peligro. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Algunos diríamos, bueno, porque el versículo se termina diciendo, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Diríamos, pero qué hombre tan cobarde, ¿no? Sale corriendo a Jezabel. No le sale corriendo pongámosle a 800 profetas que ha derribado. No le sale corriendo a Jezabel, y sí le sale corriendo y deja a su criado botado. Como egoísta también el hombre, ¿no? Dice a salvar su vida. Diríamos, cada cual por su camino, cada cual a cuidarse, ¿cierto? Pero no, miramos a un Elías que él vio el peligro. Y la Biblia dice claramente, dice que Dios libra ¿a qué? Al justo del peligro. Dios libra al justo del peligro. Muchas veces Dios habla a nuestras vidas. Dice Dios muchas veces, no te vayas por ese lugar. Y nosotros insistimos, no hagas ese negocio. Y nosotros muchas veces insistimos, no hagas tal cosa, no te juntes con esa persona. Y nosotros muchas veces insistimos. Y después viene nuestro dolor de cabeza. Después vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacerle caso a Dios. Es que la desobediencia muchas veces trae consecuencias a nuestras vidas. Entonces vemos a este Elías, un hombre poderoso en las manos de Dios, permanecía en la presencia de Dios y le llega esta noticia de amenaza. El hombre huye, prácticamente huye de aquel lugar y se va a Berseba. Se va a Berseba. Deja allí su criado. Prácticamente empieza como Elías a trabajar solo. Aparentemente atrás pareciera que estuviera solo, porque él derribó los Baales solo, ¿verdad? Él allí, cuando estuvo resucitando el hijo de la viuda, estaba solo, entre comillas, pero era que Dios estaba con él. Era que Dios estaba con él. Por eso él pudo resucitar allí el hijo de la viuda, porque fue Dios que le dio el poder. Pero entonces aquí miramos que Elías empieza como a trabajar solo, deja a su criado. ¿Sabe, hermanos, que muchas veces cuando viene una aflicción, una tribulación, empezamos como a aislarnos, a quedarnos solos, a no querer que nadie nos hable, a no querer que nadie nos dé un consejo, sino como querernos
salir solos del problema. ¿No les ha pasado a ustedes? Porque Elías, porque deja el criado, porque no sigue con él, porque no lo lleva, porque vamos a seguir leyendo versículo por versículo lo que le pasó a Elías. Elías entró en un estado de desánimo tremendamente. Elías entró en un momento de frustración, como nos pasa muchas veces a nosotros, cuando vienen tiempos difíciles a nuestras vidas. Muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. Muchas veces queremos dejar resolver las cosas sin contar con la ayuda de nadie. Y si no contamos con la ayuda de nadie, pues mucho menos con Dios. Mucho menos con Dios. Cuando estamos en el problema, cuando ya no tenemos salida, sí es cuando le decimos, ay Dios, ayúdame. ¿Ya para qué? Si eso lo debemos hacer es antes de empezar tal situación, tal cosa. Es allí donde debemos pedir la dirección de Dios. Vemos que Elías empezó prácticamente a salirse de los planes de Dios, de esa cobertura que Dios le tenía. Porque vamos a seguir leyendo. El versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira el desánimo de Elías. Mira la depresión a dónde llevó Elías, hasta desear la muerte. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces eso? Cuando no tenemos salida muchas veces de las situaciones en las que nos metemos. ¿Y por qué me pasa a mí eso? Si soy un hijo o una hija de Dios. ¿Por qué me pasa eso a mí si yo no fallo los domingos a la iglesia? Si yo no fallo los sábados, los viernes a la iglesia. ¿Por qué me pasa a mí eso? Si yo siempre estoy diezmando. Muchas veces decimos esas cosas, ¿verdad? Empezamos allí prácticamente como a pelear con Dios. Pero ya es tarde. ¿Por qué no le pedimos la dirección a Dios antes de empezar X o tal cosa? ¿Por qué no le pedimos la dirección de Dios? ¿Por qué empezamos a trabajar solos? ¿Por qué queremos hacer las cosas solos? Cuando tenemos un Dios el cual nos puede decir cómo hacerla y cómo no hacerla. ¿Por qué? Sigue la palabra diciendo, dice, y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Es que la depresión lo lleva a uno totalmente a sentirse derrotado. Miramos a Elías, que esa depresión lo llevó, dice, a meterse debajo de un enebro. Y un enebro, miraba yo, y un enebro significa un arbusto, un árbol promedio de 3, 4 metros, que creo yo, allí en Israel. Es un arbusto. ¿Te imaginas por un momento a Elías debajo de un enebro allí? Después de esa amenaza, después de esa noticia, después de esa depresión, ¿qué podría estar pensando? ¿Se has puesto a imaginar? ¿Cuáles son los pensamientos de Elías allí? Solo negativismo, me imagino yo a Elías en ese momento allí. Solo negativismo, solo tristeza, solo quejadera allí. ¿Por qué? Dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Mire, hermano, cuando la depresión viene a nuestras vidas, cuando el desánimo viene a nuestras vidas, no queremos hacer nada. No queremos orar, no queremos leer la palabra, no queremos trabajar, no queremos que nos hablen. Pero empezamos allí a ver la misericordia tan grande de Dios.
Aquí empezamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Elías y cómo Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, porque Él sí conoce la necesidad que hay en cada corazón. Él conoce la situación por la que usted y yo estamos pasando muchas veces. Él conoce todo de nosotros. ¿Y por qué nosotros muchas veces no confiamos en Él? Sigue la palabra. Dice, volvamos al 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió, y comió y bebió y volvió a dormirse. Aquí la Biblia no dice de qué era la torta, ni mucho menos, ¿no? Una torta cualquiera, comida física. Comida física. Vemos la misericordia de Dios allí. Cómo Dios tenía amor por Elías, que a pesar de su situación, allí le llevó comida. ¿Cómo sería que aún en los pasajes anteriores dice que Él envió unos cuervos a que alimentara a Elías? ¿Cómo sería ese amor de Dios hacia Elías? Y entonces vemos a Elías aquí que dice que comió, bebió y volvió a dormirse. Mire, hermanos, así como nuestro cuerpo necesita de ese cuerpo físico, de esa comida física para fortalecernos. Mira, como hijos de Dios, tú y yo necesitamos este alimento que es la palabra de Dios. Es lo único que nos va a fortalecer en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de desesperación. Lo único que nos va a fortalecer es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es esa intimidad con Dios. Porque aún Dios no desamparó allí a Elías. Y seguimos leyendo aquí, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, el monte de Dios, es el mismo monte donde, ¿recuerdan a Moisés cuando le dio las tablas de la ley? Es el mismo monte donde estuvo Moisés, allí donde ese rostro de Moisés resplandeció. Ese es el mismo monte. Y allá Dios le dice a Elías, dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Dios tenía un plan allí con Elías. Tenía un propósito grande. Igualmente Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros tiene un propósito Dios. Y Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te va a dejar. A pesar de las circunstancias, a pesar de que tú no confíes en Él, a pesar de que muchas veces reniegues, pelees con Dios, Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar allí contigo para fortalecerle, para levantarle. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero tenemos que disponer nuestro corazón primeramente para que esta palabra abunde en nuestro corazón, porque es la palabra la que nos va a levantar en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de angustia. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, nada más. Me impacta esta parte, dice Elías, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Y tal vez Elías caminó 40 días y 40 noches, pero nosotros, acordemos esta palabra atrás, dice, largo camino te resta. Largo camino nos resta. Y si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina, cualquier situación nos puede hacer desfallecer. Cualquier situación nos va a llevar al desánimo, a la depresión. Todos somos humanos. La Biblia dice en alguna parte, en Santiago 5:17, dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Dios sabe de que nosotros también nos desanimamos en un momento dado. En un momento de dificultad podemos desanimarnos. Pero si confiamos en Él, Él nos va a dar la victoria en todo lo que vamos a emprender. Amén. Dice, y aquí
Elías, aparte de que estuvo debajo de un enebro, debajo de un arbusto, allí con pensamientos negativos, porque yo me lo imagino, leyendo este texto bíblico, me imagino a Elías allí, pensamientos negativos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde me voy? Por esta amenaza de Jezabel. El hombre prácticamente se vio derribado, pero cometió algo que muchas veces nosotros también cometemos. Dice el versículo 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y podríamos nosotros también preguntarnos en esta mañana, ¿qué hacemos nosotros muchas veces? ¿Qué hacemos cuando caemos en un momento de depresión? ¿A quién clamamos? ¿A quién clamamos? ¿A quién vamos? A Dios es que tenemos que ir. A Él es que tenemos que ir. La palabra dice claramente, ¿no dará respuesta a Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuántos escogidos de Dios hay acá? ¿Crees que Él te puede dar una respuesta a esa aflicción, a esa tribulación por la que estamos pasando? Él da la respuesta. Él da la respuesta a eso a lo cual estamos clamando. Y dice la Biblia que Él no tarda en dar respuesta. Él no tarda. A aquellos que le claman día y noche. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto estás en la presencia de Dios clamándole? ¿Solo los domingos? ¿Solo un sábado? No, a Dios hay que clamarle constantemente. Porque es allí, en esa presencia, donde vamos a tener esa libertad. Versículo 10. Él respondió, Elías, después de que pasa por esto, el versículo 10 dice, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera. Tremenda esta palabra, ¿no? Dios le dice: sal fuera. Y tal vez Dios nos diga en esta mañana también a nosotros: sal fuera de esa situación en la que estás. Sal fuera de esa situación por la que estás pasando. Dios no te quiere ver ahí, postrado, frustrado allí, quejándote. No, sal fuera, busca la presencia de Dios. Busca, no busques meterse en ese enebro. No busques estar bajo la sombra de ese enebro. Busca estar bajo la sombra del Omnipotente, porque Él es quien te puede dar la victoria a la situación por la que estás pasando. Amén. Versículo 11 dice, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ponte en el monte, póngase en la presencia de Dios, porque eso significa allí ese monte. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Los de qué? ¿Los de qué? Los de corazón limpio, los de corazón puro y los de manos limpias, ¿verdad? Dice: y sube al monte de Jehová y ponte en el monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabe, hermano, que muchas veces me lleva a mirar esta porción de la palabra? Que cuando vienen esos momentos difíciles, nosotros no hallamos para dónde coger. A veces empezamos a buscar: no, voy a ir a la congregación tal, que allá sí se siente la presencia de Dios. Allá sí la palabra ya es poderosa, la alabanza ya sí es poderosa. ¿Sabéis? Les quiero decir, amados, en esta mañana, que la presencia de Dios, para manifestarse,
no necesita que estemos en esas grandes megas o masas. Dice que un silbido ¿qué? Apacible y ¿qué? Y delicado. Es en ese momento de intimidad que tienes tú con Dios que se va a manifestar la presencia de Dios. No necesitas ir a buscar lugares, que porque allá sí, que porque allá la palabra es mejor, que porque allá sí hay gente, que porque allá es mucha la gente que se mueve, que allí sí va a estar la presencia de Dios. No, hermanos. La presencia de Dios se mueve donde tú estés, si estás conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dice la palabra, dice, cuando ores a Dios, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Y Él qué? Te recompensará en público. Búscale allí en tu secreto, búscale allí en el secreto. Búscale allí, que allí Dios te va a responder, allí Dios te va a dar la victoria. No necesitas muchas veces ir a lugares en los cuales piensas que allí va a estar, que allí va a estar la presencia de Dios. No, Dios, la presencia de Dios está donde quiera que tú le busques. Ahí está la presencia de Dios. Sigue diciendo la palabra. Y tras el terremoto un fuego. ¿El fuego qué simboliza aquí? El Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo está en todo lugar. El terremoto, ¿ustedes recuerdan cuando allí en el momento de la crucificación del Señor Jesucristo? Que en ese momento hubo un gran terremoto. Allí, el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios, Cristo. En el momento de esa crucifixión, en el momento que está en esa cruz, hubo un gran terremoto. Eso también significa la presencia de Dios. El fuego. Pero ese silbido apacible, delicado, también lo vamos a tener cuando tú y yo le busquemos, pero de corazón. De corazón. Y que sea conforme a la voluntad de Dios. Dice que si le pedimos cualquier cosa a Él conforme a su voluntad, dice que Él la hará. Que si le pedimos en oración y creyendo, Él lo hará. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y ya aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí? Nuevamente le dice Dios, ¿qué haces aquí? Dios no quería ver a Elías en una cueva, porque muchos dirían, pero Dios le permitió ir a la cueva. No, Elías se metió por sí mismo y fue a buscar esa cueva. Pero Dios no lo quería ver en esa cueva, y si no, no le diría, ¿qué haces aquí? Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera de esa cueva. Dios no quería ver a Elías encerrado allí, porque si lo veía encerrado, si Elías persistía en estar allí encerrado, Dios no lo podía usar para el propósito para el cual lo haya llamado. Y déjame decirle que cuando nosotros nos encerramos en esas cuevas de depresión, en esas cuevas de tristeza y de dolor, Dios no te va a poder usar. Primero tenemos que salir de esa cueva. Yo no sé cuántos están dispuestos a salir hoy de esa cueva. Porque si no salimos de esa cueva, Dios no te va a poder usar. Porque para Dios usar a una persona tiene que estar fuera. Fuera. Y tenemos que salir. Tenemos que salir porque la obra está afuera, no está adentro. Y muchos estamos convencidos que la obra está aquí adentro. No, la obra está afuera. Sigue la palabra. Dice el versículo 14. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y ya han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vuelve otra vez Elías allí, nuevamente, a decirle a Dios,
Lo mismo que le dijo al principio, he sentido un vivo celo. Sí, claro, es que Elías era un hombre tremendo de Dios. Elías era un hombre que verdaderamente tenía temor de Dios. Y Elías le dolía cuando las personas blasfemaban del nombre de Dios. Elías le dolía cuando alguien tenía el nombre de Dios en poco. A Elías le dolía eso. Por eso vemos un Elías anterior, Elías poderoso, y que se dejó usar por el Señor. Y Dios lo usó tremendamente. Y Dios nos quiere usar en este tiempo a nosotros para su gran obra. Amén. Versículo 15 dice, y le dijo Jehová, no se puso a consentirlo más allí. Le dicen, en una parte dice, sal fuera, y no lo quiere consentir más allí. Elías le dice, vuelve por el camino, por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y el 16 dice, y a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey, otra vez rey, ¿no? Sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mirando yo este texto, yo miraba, Dios mío, es tremendo. ¿Cuántos reyes habrán allá afuera? ¿Cuántos profetas habrán afuera? Y un Elías metido en una cueva. Una iglesia metida en sus problemas. Una iglesia preocupada por sus problemas nada más, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos reyes, cuántos pastores, me podría meditar el Señor esta parte? ¿Cuántos pastores, cuántos profetas, cuántos evangelistas, cuántos apóstoles, cuántos intercesores, cuántos adoradores habrán afuera? ¿Y la iglesia en una cueva? Dios mío, a Elías le tuvo que decir, Elías, sal de ahí, come, bebe, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Mire, Dios no nos tiene para estar preocupados por nuestros problemas. Él dice en su palabra claramente, preocúpate por lo mío y yo me preocuparé por lo tuyo. Mira, algo que me lleva al Señor a mirar esta parte es, que nos dispongamos a salir de esa cueva para que Dios nos use allí afuera, a traer a esos reyes, a traer a todos esos profetas, porque ellos son los que nos van a suceder a nosotros. Ellos van a ser nuestros antecesores. Ellos son los que van a continuar la obra. Nosotros no vamos a permanecer todo el tiempo en la iglesia. Va a llegar un tiempo en que nosotros tenemos que decirle a nuestras descendencias, sigan ustedes. Pero si usted y yo no disponemos nuestro corazón para ir allí afuera a la calle y llevar este mensaje de salvación, no van a escuchar. El apóstol Pablo en alguna parte dice en Romanos, ¿cómo van a venir si no hay quien les predique? ¿Sí? ¿Dice así? Si no hay quien les predique. Me lleva el Señor a mirar esta porción de la palabra. No es tiempo, porque no es tiempo de dormir, porque Elías llegó, se metió debajo del enebro y dice, comió, bebió y se quedó dormido. Me decía el Señor, no es tiempo de que la iglesia esté dormida. Es tiempo de que la iglesia salga de debajo de ese enebro, que salga de debajo de esa situación en la que está.
que salga. Son muchas las almas que se están yendo de este mundo sin conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no hay quien les predique, dice Dios. Mucha es la mies y pocos son los obreros. Dios quiere levantar en este tiempo una iglesia como Elías dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Dios quiere levantar una iglesia en la cual esté bajo la presencia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, porque es bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el poder de Dios, que puede salir y puede ir y predicar esas buenas nuevas de salvación a todos aquellos que aún están cautivos en el pecado. Hay muchos reyes, hay muchos profetas todavía esclavos del alcohol, de las drogas, de la prostitución, de la inmoralidad. Y Dios necesita una iglesia como al principio de Elías, bajo el poder del Espíritu Santo, en cuya presencia esté. Dios necesita una iglesia empoderada del Espíritu Santo. Yo te invito hoy a que se apropie de este mensaje, de esa palabra, y que le crea a Dios. No te quedes postrado allí en esa situación. Sí, las situaciones son difíciles. Yo sé, porque yo he pasado por momentos difíciles y Dios me ha dado la victoria. Y así como me la ha dado a mí, te la puede dar a ti, a cada uno de nosotros. Porque Dios no nos quiere ver allí encuevados, hablemoslo así. Dios quiere sacarnos de esas cuevas de la depresión, de esas cuevas de la angustia, de esas cuevas allí del desespero, de esas cuevas del dolor. Dios nos quiere sacar. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a dejar esos lugares? Porque Dios te quiere bendecir, pero primero tienes que salir fuera, salir de esa cueva. Yo te invito en esta mañana a que te pongas de pie. Y si estás dispuesto a salir de ese lugar, yo quiero que le digas en esta mañana: heme aquí, Señor. Yo sí te quiero a ti. Yo sí quiero salir de ese lugar. A Elías, cuando le llegó esa noticia, esa amenaza, para él fue duro, fue tremendo. Fue una noticia que prácticamente afectó su vida. Afectó su alma, afectó su espíritu, afectó aún su economía, porque no fue nada fácil para Elías tener que dejar su familia, porque tuvo que dejar su familia de pronto y salir corriendo. No fue nada fácil. Eso afectó su economía, afectó su hogar, su matrimonio, no sé qué cuánta cosa más afectó la vida de Elías. Y a veces también nos pasa a nosotros lo mismo. Cualquier noticia que nos llega, a veces estamos muy acostumbrados a que nos lleguen noticias buenas, porque nadie queremos noticias malas. Siempre queremos noticias buenas, pero algún día, en algún momento, van a llegar noticias que no queremos oír. Y esas noticias van muchas veces a afectar nuestra vida, como afectó a Elías. Y Dios en esta mañana te dice: confía en mí. Confía en mí, que yo te he dado la victoria. Yo no te dejo, no te desamparo. Sal de ese momento de dificultad. Sal de ese momento. Tal vez Elías solo tenía allí esa amenaza de Jezabel, pero nosotros muchas veces como iglesia también, aparte de Jezabel, tenemos muchos enemigos que nos están amenazando constantemente. Tenemos un enemigo que ya sabemos que es Satanás, que la Biblia dice claramente que seamos sobrios y velemos en todo tiempo y en todo lugar para que no entremos en tentación. A veces ponemos tanto la mirada en ese enemigo nada más, pero no nos damos cuenta que muchas veces también tenemos otros enemigos, que entre ellos está la carne. La carne muchas veces nos está amenazando constantemente.
La Biblia dice claramente, dice, no proveáis para la carne, porque si proveas para la carne morirás. Proveas para el espíritu y vivirás. Pero también muchas veces no miramos que tenemos otro enemigo que se llama el mundo. El mundo también nos quiere amenazar a través de sus filosofías, a través de las modas, a través de las ideas, a través de tantas cosas. También el mundo nos quiere amenazar a nosotros. Y si nosotros no estamos como Elías al principio en la presencia de Dios, en cuya presencia estoy, pues esas cosas muchas veces nos quieren arrastrar. Y más adelante es que vamos a ver las consecuencias de todas aquellas cosas. Y es cuando muchas veces empezamos allí a pelear con Dios. Muchas veces empezamos allí a decirle: Dios, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa aquello, esto, qué sé yo? Pero es que muchas veces hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. La Biblia dice: si oyereis mi voz y guardareis mis estatutos y los pusiereis por obra, dice, te sobrevendrán todas estas bendiciones. Pero si no oyereis, si no oyereis y no hiciereis mis mandamientos, te sobrevendrán todas aquellas cosas que ya muchos sabemos, que encontramos allí en Deuteronomio 28. Dios está en este lugar. Dios quiere bendecirnos en este día. Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar en esas promesas que Él ha dado para cada uno de nosotros. A veces nos conformamos con una porción de la palabra el día domingo. A veces nos conformamos con una lectura bíblica mensual, pero no vamos más allá de lo que Dios quiere para nosotros. No, Dios quiere que así como tú te alimentas de ese alimento físico, quiere que te alimentes espiritualmente a través de la palabra. Que vayas más allá de esa lectura bíblica que el pastor nos da aquí mensualmente. Que vayamos un poquito más allá, porque es allí donde Dios quiere revelarte a tu vida. Es allí donde Dios quiere mostrarle cosas grandes. Y es allí donde Dios te quiere usar también como usó a Elías. Porque Dios es un Dios de misericordia. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él ha dicho: yo estaré contigo. No temas, hijo, no temas, hija, que yo estoy contigo. Yo soy quien te sustento. Tal vez por un breve momento te dejé, dice la palabra, pero con lazos de misericordia te volví a recoger. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios quiere que tú en esta mañana tomes esa decisión de decirle: Señor, yo quiero salir de ese lugar en el que me encontraba o en el que me encuentro. Yo quiero salir de ese lugar porque yo quiero que me uses, Señor. Yo quiero que me uses en este tiempo. Yo quiero que tu gloria se manifieste poderosamente en mí. Y Dios está trayendo en este tiempo un despertar sobre su iglesia. Y yo quiero que te apropies de esas promesas, que Dios ha traído a través de siervos aquí que ni el pastor los ha invitado, sino que simplemente Dios los ha enviado a este lugar. Son promesas que Dios ha traído, Dios ha enviado mensajeros aquí, no a traer malas noticias, sino a traer buenas noticias. Y yo quiero que te apropies de esas promesas y las pongas por obra, las atesores en tu corazón, y veremos la gloria de Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Quiero que le digas allí al Señor: yo quiero salir de esa condición en la que estoy para ver tu gloria. Yo quiero salir de ese lugar de postración, de frustración, para que tú te reveles a mi vida,
y me muestres esos planes y propósitos que tienes para mí. Él es quien conforta tu alma. Él es quien te guía por delicados pastos y por agua de reposo. Él es quien levanta su cabeza. Él es quien levanta allí sus manos cansadas y quien afirma allí sus rodillas endebles. Ese Dios que levantó a Elías, ese mismo Dios está en este lugar. Ese mismo Dios es quien está en este lugar y te dice: sal fuera, ven a mí, dice la palabra, los cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Echa sobre mí tus cargas, que yo no dejaré para siempre caído al justo. Echa esa carga que trae en este día, ponla allí sobre el Señor. Pon esa carga allí sobre el Señor, para que Él te dé descanso. No sigas con esa carga. Tú solo no puedes, yo solo no puedo. Tenemos un Dios grande de misericordia, que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe nuestras necesidades. Él está en este lugar. Él es quien puede darte una voz de aliento a través de esa palabra. Él es quien puede en esta hora decirte: no temas. Sal de ese lugar, sal de ese enebro, sal de esa cueva. Yo te necesito esa fuerza. Porque hay muchos que están sedientos de Dios, pero no conocen esta palabra. Y si tú no les predicas, ¿quién les va a predicar? El mundo sí que los coge allí y los lleva por caminos errados. La Biblia dice claramente: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. El mundo solo quiere llevar a la humanidad por ese camino de muerte. Pero Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Pero si tú no le muestras ese camino a aquellos que no conocen ese camino, ¿qué será de sus vidas? Bartimeo estaba allí junto al camino y escuchó de Jesús, escuchó hablar de ese camino. Él no se quedó allí junto al camino, sino que salió al camino que es Jesús. Y me impacta tanto cuando dice la palabra allí. Jesús le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que te hagas? Tú también le puedes preguntar a Dios allí: Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué debo hacer? Porque Dios también te puede preguntar a ti: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dice el Señor. Yo te quiero sacar de esa situación en la que estás, pero tienes que disponer tu corazón. Yo te quiero sacar a pastos verdes, a delicados pastos, a agua de reposo. Yo te quiero sacar a aguas frescas, a manantiales de agua frescas. Te quiero sacar, pero todo depende de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias. Llénanos más de ti. Hermano, no hay situación, no hay problema, no hay dificultad que el Señor no pueda resolver. Si es muy grande ese problema, esa dificultad, ponga ese problema en manos del Señor. Pon esa situación en la presencia del Señor, confiando en que Él le da la victoria, porque es en Él. Porque Cristo Dios no nos ha creado para ser un pueblo derrotado. Él nos creó para que seamos un pueblo vencedor, una iglesia vencedora. Una iglesia vencedora, pero solo lo podemos lograr a través de su presencia, de su ayuda, de su misericordia, de su favor. Solo lo podemos lograr. En nuestras fuerzas vamos a hacer lo que hizo Elías: salir corriendo y meterse debajo de un enebro y por fin meterse en una cueva. Pero si lo hacemos en el poder de Dios, vamos a obtener esa victoria, ganando a otros para Cristo,
ganando a esos reyes y a esos profetas que son los que van a seguir adelante de nosotros. No seamos egoístas. Muchos necesitan conocer de Cristo. Pero si nos ocupamos de lo nuestro primero, nada vamos a hacer. Espíritu Santo, gracias porque estás en este lugar. Espíritu Santo, gracias. Llena este lugar, Espíritu Santo, de tu presencia. Mira cada vida, Espíritu Santo, en este momento. Mira cada dificultad, mira cada problema, mira cada situación, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, Señor amado. Porque por ti fueron todas las cosas, Señor, y en ti subsisten todas las cosas, Señor. Si tú nos permites pasar por situaciones, dificultades, Señor, danos, Padre Santo, la fortaleza, Señor, de salir de ellas. Ayúdanos, Padre Santo, bendito Dios, a salir de aquellas cosas en las cuales pensamos no salir. En esas cosas que muchas veces nos llevan a la derrota, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios Padre, porque somos una iglesia que queremos, Padre Santo, que esa gloria tuya, Señor, se manifieste en cada una de nuestras vidas, Padre. Queremos ser una iglesia, Señor, empoderada de ti, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, llena, Padre Santo, del poder del Espíritu Santo, Señor. Queremos, Padre Santo, manifestar, Señor, Padre Santo, esas buenas nuevas de salvación, Señor, a todos aquellos, amado Rey, que no te conocen, Señor amado. Queremos, Padre Santo, salir de esa cueva, Padre Santo, y ir por las calles, bendito Dios, a mostrar, Señor, Padre Santo, a ese gran Rey que eres tú, a ese gran Dios que eres tú, a ese gran Dios que tuvo con Elías. Padre Santo, nosotros lo queremos manifestar, lo queremos proclamar, Padre Santo, a los cuatro vientos, bendito Dios. Pero solo lo podemos lograr en el poder tuyo, Señor amado. Solo lo podemos hacer, Señor, Padre Santo, cuando disponemos nuestro corazón, Padre. Henos aquí, Señor, en esta mañana, Padre. Henos aquí, Señor amado Jesús, Padre Santo, sedientos y hambrientos de ti, Señor. Padre Santo, ministra a tu iglesia en esta hora. Ministranos, Padre, como iglesia. Ministranos como pueblo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Tú no nos has diseñado, tú no nos has creado, Padre, para que seamos perdedores, sino para que seamos vencedores en el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado. Henos aquí en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Henos aquí, hermano Jesús. Queremos más de tu presencia, Señor. Queremos ser guiados por ti, Señor. Queremos ser guiados por el poder del Espíritu Santo, Señor. No queremos, Padre Santo, hacer la obra en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, sino en el poder tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Te bendecimos, Padre, y te alabamos en esta mañana. Te glorificamos y te exaltamos y te honramos, porque solo tú, Señor, eres digno de suprema adoración, Señor. Eres tú, Señor, el gran Rey. Eres tú el gran Señor. Eres tú, Señor, ese Dios de dioses, Señor. Eres tú, Señor, Padre Santo, el Señor de señores. Eres tú el admirable. Eres tú el príncipe de paz, Señor amado. Eres tú, Señor, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Señor, el que pelea por nosotros, Señor, esa buena batalla, Padre. Eres tú quien va delante de cada uno, Padre, bendito Dios, peleando, Padre Santo, cada día esa buena batalla, Padre. Henos aquí, Señor, en esta mañana, Padre. Empodéranos más y más de ti, Padre, porque, Señor, Padre Santo, es en tu presencia, Señor, Padre Santo, es en esa presencia tuya, Padre, que queremos permanecer, Señor, Padre Santo, porque en tu presencia es donde hay plenitud de gozo, Padre, y delicias a tu diestra para siempre, Señor amado. Muchas gracias te damos en esta mañana, Espíritu Santo, muchas gracias. Llénanos más de tu presencia, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea el honor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Muchas gracias, amado Rey. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria al Santo y Poderoso de Israel.